Señor, venimos ante ti, a tu presencia, a pedirte misericordia, oportuno socorro, suplicando que obres en los corazones de las personas que se congregan en tu iglesia, Casa sobre la Roca, personas que escuchan en las redes sociales, personas que no te conocen. Pedimos por esos médicos, por esas enfermeras, por esas personas que trabajan en los hospitales como camilleros y todos los que estén involucrados allá, Señor, que tú los guardes, protejas, pero principalmente que ellos puedan conocerte para que puedan ser salvados, Señor, y que ellos puedan dar el evangelio a sus enfermos, Señor, para que también ellos puedan conocerte y rendir su vida a tu señorío. Te damos gracias por este día lleno de bendición. Recordamos que los domingos, Señor, se adora, se alaba, te glorifica con atención a tu palabra, nos llenamos de ti, buscamos de ti y estamos gozosos de hacerlo, Señor. Bendice esta prédica, Señor, que tu Espíritu Santo prepare esos corazones como tierras fértiles para que caiga la palabra como esa semilla y dé fruto, Señor, al 100. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, sigas dándonos ese crecimiento y nos sigas llevando por ese camino de bendición. Damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada y estaríamos perdidos y condenados. Gracias por, Señor, por todo lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias porque, Señor, si no fuera por ti, Señor, tampoco nos podemos acercar ante ti, Señor. No hay uno bueno en toda la tierra, dice tu palabra, que busque de ti, Señor. Pero tú eres quien toca los corazones y empezamos, Señor, a buscar tu palabra, a buscar de ti, Señor. Damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Y como todos los domingos, estamos viendo ahorita el libro de Hechos. Vamos a continuar con el capítulo 20. Vamos a ver del versículo 1 al 38. El tema se llama Pablo se despide de los efesios y les advierte del peligro externo e interno. Abre tu Biblia, acompáñame con tu Biblia al capítulo 20 del libro de Hechos. Voy a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. El apóstol Pablo se había encontrado con unos discípulos que no eran cristianos porque no eran nuevas criaturas en Cristo. Ellos no habían escuchado del Espíritu Santo, no conocían la obra completa de la redención. No hubo esa regeneración que el Espíritu Santo da y ese bautizo, ¿no? Pablo estuvo 3 meses en la sinagoga enseñando y dice que fue expulsado de ella. ¿Por qué? Porque los judíos estaban duros de corazón. Pablo terminó enseñando en otro lugar, en un salón de una escuela de un hombre llamado Tirano. Luego vimos que el reino de Dios se extendió por toda Asia debido a esas enseñanzas que daba en esa escuela Pablo. Se hicieron muchos milagros, hubo una fuerte oposición demoníaca, los hijos de Seba fueron avergonzados por aquel endemoniado, y esto pues debido a que ellos no tenían una relación con el Señor, o sea, no eran nacidos en espíritu, ¿no? Y esto también pues trajo un resultado bueno porque hubo mucho fruto al ver que el reino de Dios existía y al ver que el reino del mal se sujetaba al nombre del Señor Jesús, pues muchos dicen ya que magnificaron el nombre del Señor y renunciaron a todo lo oculto que tenían, brujerías, amuletos, prácticas malignas, supersticiones, cosas esotéricas y satánicas, ¿no? Entonces vemos que el reino de Dios en Éfeso crecía, pero empezó a verse afectada la economía de aquellos que hacían templecillos, y vemos que causó un gran alboroto debido a la manipulación de un hombre llamado Demetrio, que los había orillado a defender sus negocios y sus ídolos. En este caso recordamos que la imagen de Diana, la diosa pagana de la fertilidad, era la que estaba en Éfeso, era Diana de los Efesios, y este disturbio pues los había llevado a querer matar a Pablo, pero el Señor lo protegió, utilizó a una persona que era como el gobernador de ese lugar, quien trajo calma y miedo a todos debido a las consecuencias que podían tener por el alboroto que estaban haciendo. Les dijo él que podían haber consecuencias con el Imperio Romano por esa falta de orden. Entonces se calmaron todos, la iglesia fue despedida y se dispersó, pero dijimos que no terminó ahí. Dijimos que Dios había preservado su iglesia, que la obra de Dios no puede ser detenida, y hoy veremos que la iglesia sigue expandiéndose porque el plan de Dios nunca va a pararse, siempre se va a cumplir. Entonces abrimos la Biblia en capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 1 en adelante, y dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia.
y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hacemos una pausa en el versículo 5. Versículo 5, no cierres tu Biblia, mantente allá, apunta las referencias que van a ir saliendo, pero no pierdas el texto. Vamos a ver todo el capítulo 20. Estamos viendo acá que estamos dando continuidad prácticamente al tema anterior del capítulo 19. Vemos que había finalizado este alboroto que Pablo había tenido con lo de Diana de los Efesios, y Pablo había tomado la decisión de partir para Macedonia. Pablo se iba a ir hacia el oeste por el mar de Egeo, a la Grecia moderna. Pero Pablo no se podía ir sin antes despedirse de la iglesia de Éfeso. Recordemos que Pablo hizo 2 años con mucho fruto, o sea, muchos convertidos, hubo mucha enseñanza y tenía mucha gente que ya lo amaba y él también los amaba, así que se despidió de ellos. Pero dice acá que también los exhortó, o sea, los instruyó bíblicamente a que perseveren, a que continúen en unidad, a que estén en la oración, en las enseñanzas y en la aplicación de la palabra, a estar alertas y firmes en la fe, ¿no? Y esto muestra que Pablo siempre estaba bien enfocado en el plan de Dios. Lamentablemente hoy día muchos pastores pierden este enfoque. ¿Por qué? Porque se empiezan a desviar por las ganancias deshonestas, por la popularidad. Por eso es importante que en las congregaciones las personas no sean solo egoístas y empiezan a orar por los pastores y por los servidores de la obra, o sea, los líderes, porque es lamentable que a la congregación nada más se le vea pidiendo para ellos mismos, pensando en ellos mismos y nunca pensar en el prójimo, nunca pensar en los demás, cuando el verdadero cristiano debe preocuparse por los demás como se preocupan por sí mismo. De hecho, el Señor Jesús lo dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Él menciona como el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es algo muy importante que realmente nos preocupemos por el prójimo y no solo caigamos en el egoísmo de todo yo, todo yo, todo yo. No, recuerda que el cristiano tiene otra perspectiva. Esa perspectiva es del viejo hombre, es del hombre del mundo, ya no es el cristiano. Tienes que crucificar tu carne. Dice que los pastores, bueno, en referente a nuestra cita de hoy, vemos que en este caso, pues Pablo era muy atacado. Entonces tenemos que observar que los pastores son los más atacados por el mal. Necesitan tanto como Pablo de las oraciones de los congregantes. Los pastores tienen su responsabilidad, pero la congregación requiere orar por ellos. Velar por las almas le corresponde a los pastores, pero a la congregación le corresponde también orar por sus pastores. De hecho, Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos dice que obedezcamos a vuestros pastores y que nos sujetemos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces ellos siempre, los pastores siempre oran por sus congregantes, por la congregación, oran por sus necesidades, oran por sus cosas materiales básicas, pero principalmente por esas necesidades espirituales, ¿no? Aquí vemos al apóstol Pablo, que a pesar que era un hombre con carácter, Pablo era duro, era de carácter fuerte, demostró su amor hacia los compañeros seguidores del Señor Jesús. Mencionamos que Pablo se estaba dirigiendo a Macedonia, pero la finalidad era ir a Jerusalén. Dijimos la semana pasada que la razón por la que Pablo iría a Macedonia y Acaya y luego a Jerusalén era porque tenía que recoger y entregar una ofrenda que las iglesias de allá habían recolectado para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que se veía en gran necesidad. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 19, dijo lo siguiente: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, vemos que acá en el libro de Hechos no menciona específicamente una visita de Pablo a Ilírico, pero puede encajar aquí en Hechos 20, capítulo 20, versículos 2 y 3, donde Pablo dice que recorrió aquellas regiones, o sea, queda dentro de esas regiones, y dice que allá estuvo 3 meses. Entonces,
Ilírico se encuentra al oeste de Tesalónica y ahí había un famoso camino romano llamado la Vía Egnatia, que pasaba entre Tesalónica y la provincia romana de Ilírico. Entonces, a través de las diferentes cartas de Pablo que escribió a las iglesias, podemos dar una amplitud más grande de todo lo que Dios hizo a través de su pueblo en ese primer siglo. Vemos cuántos lugares realmente el Evangelio Pablo fue de verdaderamente diligente y lo que se le encomendó lo estaba cumpliendo. Entonces, después de todo esto, vemos que Pablo llega a Grecia. Y estando ahí, había planeado tomar el largo camino por mar de regreso a Siria, donde estaba Antioquía, que es la iglesia donde él venía, de donde fue enviado. Pero por las acechanzas de los judíos que eran anticristianos, o sea, que iban en contra de Cristo, pues él se vio obligado a tomar otra ruta a través de Macedonia. Obviamente Pablo iba acompañado de otros compañeros. Seguramente había un plan para, pues, atacarlo en el barco, no lo sé. Pero la gente que no creía en Cristo lo quería matar, Acá dice que este hombre Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y de Asia Trófimo, que eran sus compañeros de viaje de Pablo. Probablemente estos representaban a otras iglesias donde Pablo había ido a recoger ese dinero para llevar a Jerusalén. También estaban presentes como embajadores de las iglesias, porque ellos eran los que habían estado a cargo de ellas. Pablo había fundado esas iglesias entre los gentiles y él había puesto a esas personas como embajadores. Y estaban ahí a lo mejor para dar fe de lo que Pablo estaba haciendo, de una buena administración de esa ofrenda que se había recolectado para Jerusalén. Vemos acá a Aristarco y Segundo que venían de Tesalónica. Y cabe mencionar que el nombre de Aristarco estaba conectado con la aristocracia, la clase gobernante, o sea, alta, la familia rica, los poderosos, ¿no? Y este Segundo, también cabe mencionar que era un nombre muy común para un esclavo, o sea, significa que Segundo, con frecuencia, los esclavos no eran llamados por sus verdaderos nombres, sino que eran llamados por su rango, y les llamaban primero o primo, o segundo, si era el segundo rango, segundo. Entonces, es agradable pensar que estos cristianos, tanto de clase alta como de clase baja de Tesalónica, comprendían que para Dios todos somos iguales. Entonces vemos que no había elitismos, no, o sea, juntos estaban sin privilegios, servían al Señor y ayudaban al apóstol Pablo. O sea, estamos viendo algo muy hermoso porque lamentablemente hoy día hay elitismos y tristemente al que es pobre lo hacen a un lado y al que es rico, y esto no debe de ser. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces, de regreso a Troas y a la región de Asia Menor, Pablo navega por el mar de Egeo al oeste hacia la provincia romana de Asia Menor, y vemos que el médico Lucas, quien escribió este libro de Hechos, se encontraba con Pablo en Filipo y luego navegó con Pablo hacia Troas, donde encontraron a los otros compañeros de viaje de Pablo. ¿Por qué menciono a este médico Lucas? Porque nos damos cuenta que Lucas había sido dejado en Filipo por Pablo en Hechos capítulos 16, versículo 40, y en ese texto del capítulo 20, versículo 5, nos dice acá palabras que nos hacen meterlo en este viaje, ¿no? Por ejemplo, dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Él ya se está incluyendo. Él es el escritor, pero ya se está incluyendo. Nos esperaron en Troas. Y en el versículo 6 dice, y nosotros, o sea, se incluye él también, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos en 5 días, y vuelve otra vez a incluirse, y nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces vemos que está participando el médico Lucas ya físicamente con Pablo en todos estos lugares, porque aunque él es el escritor, pero había momentos en que Pablo lo dejaba en algún lugar. Vemos que él está acá participando, ¿no? Vamos a continuar con nuestra lectura en el versículo 7 en adelante de Hechos 20, y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo se disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto.
Entonces descendiendo Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hacemos una pausa en el versículo 12 de Hechos 20. No te pierdas, versículo 12. En esta parte podemos notar el primer ejemplo certero que tenemos de los cristianos reuniéndose los domingos. Es el primer día de la semana. Acá dice en nuestra cita, el primer día de la semana, domingo es el primer día de la semana, se reunieron para tener comunión, para estudiar la palabra, para el partimiento del pan. Y es por eso que nosotros nos reunimos los domingos como iglesia. Pero esto no significa que solo debemos reunirnos los domingos. Los cristianos, dice aquí en todo el libro de Hechos, que se reunían todos los días para estudiar y orar, pero que los domingos era un día de reunión especial, de adoración, de alabanza y de predicación. Era un día de dar gloria a Dios. Entonces vemos que en este caso, Pablo les enseñaba en la noche y sintió la necesidad de predicar mucho más tiempo porque él ya iba a salir de viaje y no iba a regresar. Entonces él sabía que tal vez no volvería a ver a estos cristianos y necesitaba dejarles consejo, necesitaba dejarles lo más que pudiera. Así que les predicó alrededor de 6 horas. La enseñanza empezaba a las 6 de la tarde y aquí nos habla que ya medianoche, o sea que eran 6 horas. Podemos notar que es bastante tiempo. Primero que nada, pues el tiempo. Segundo, pues a lo mejor ya por muy noche. Tercero, pues las lámparas se expedían como humo. Entonces todo esto a lo mejor hizo que este Eutico se quedara dormido. Y obviamente estaba sentado en el marco de una ventana porque a lo mejor estaban llenas las bancas y se cayó y murió. O sea, esto habría dejado una marca muy fuerte en una reunión eclesiástica. Pero gracias a Dios podemos ver que este joven, pues para empezar, fue salvado. Pero vemos que este joven estaba muy interesado en la palabra porque en una reunión de estas, pues no ves a un joven, no sabemos qué edad exactamente tenía, pero él estaba muy realmente interesado, que ahí estaba escuchando, aunque obviamente por lo que dice, tenía una lucha con el sueño. Y vemos que al final, pues el sueño lo venció. Pero cuando cae muerto, Pablo inmediatamente, dirigido por el Espíritu Santo, va y lo abraza. Y es importante saber que Pablo, pues no puede levantar de los muertos a nadie, pero Dios sí. Entonces, por la fe en Cristo Jesús, por la autoridad que se le ha dado a Cristo, Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, levanta a este hombre de los muertos, a ese joven, de los muertos. Y Pablo dijo: no se alarmen, está vivo, como hizo el Señor Jesucristo cuando levantó de los muertos a la hija de Jairo en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Inmediatamente Pablo pues vio que este muchacho estaba bien, que ya podía de alguna manera sentarlo, y vieron que pues, no tenía reacciones malas, y Pablo siguió enseñando, porque dice acá que Pablo pues ya no iba a verlos otra vez, y también hicieron lo que es el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y terminaron al amanecer. De ahí Pablo parte, ¿ok? Entonces muchos dicen: wow, es mucho tiempo a la enseñanza que dio Pablo, wow, yo no podría aguantar. Y yo digo, bueno, para el cristiano que realmente tiene esa pobreza de espíritu, que realmente tiene esa sed y hambre de justicia, pues obviamente esto es algo que está necesitando, que es un banquete, ¿no? Y aunque sean por largas horas, esto es algo que se goza en ello uno. Pero tristemente el cristiano hoy día lamentablemente no se goza de esto, ya lo toman como una obligación y como que ya se sienten como que obligados a ir a escuchar, y ya no lo están haciendo por ir realmente a darle la adoración a Dios. Es muy importante porque ¿qué pasa cuando tú pones en tu casa una película que casi dura 2 horas? O sea, ya ni te quejas y hasta dices: voy a ver otra. Y compras tus cositas y ahí estás pasándotela. O qué tal esas series de Netflix que he escuchado que personas ven toda una temporada, que son de 10 a 15 capítulos de a 45 minutos, y dices: wow, o sea, es mucho tiempo, pero nadie se queja, ni los papás se quejan. Lamentablemente le damos más comida a la carne y por eso lamentablemente no tenemos esa sed y hambre de justicia.
Lamentablemente no estamos andando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos dado de comer mucho a la carne. Continuamos con la lectura en el versículo 3 en adelante. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, pero no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Hacemos una pausa en el versículo 16. Aquí Pablo pues prefiere caminar de Troas a Asón en vez de navegar con el resto de su grupo, pero navegó con ellos de Asón a Mileto. Ahí fue donde se subió él a bordo. La intención de Pablo no era menospreciar a la iglesia de Éfeso, pero él sabía que sería imposible hacer una visita corta en Éfeso. Recuerden que en Éfeso fue un ministerio muy grande y él quería apresurarse para que pueda estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Continuamos con nuestra lectura, versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hacemos una pausa, versículo 21. Es a pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita rápida en Éfeso, ya dijimos el por qué. Aún así, él quería derramar su corazón sobre esos líderes de la iglesia de Éfeso. Así que él manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso desde Mileto para que vinieran a una reunión con él, una reunión especial, ¿no? Pablo, recuerden que aparte que era evangelista, pues fue un plantador de iglesias y era un pastor, y él era el pastor de esas iglesias. Entonces usa su autoridad dada por el Señor para darles instrucciones a esos líderes de cada iglesia de Éfeso, debido a que él sentía que de parte del Espíritu Santo, pues le esperaba tribulación, le esperaba en prisiones, ¿no? Entonces Pablo empieza a dar su testimonio a estas personas que habían llegado, junto con las instrucciones finales personales a los efesios. Les decía, ustedes saben que desde el primer día que yo vine acá, he sido consistente. He sido fiel en seguir la gran comisión en tiempos buenos y en tiempos malos. Ustedes saben que yo tuve persecución, que hablaban mal de mí, que quisieron matarme en varias ocasiones, que quisieron desanimarme, que hombres malos me buscaban y quisieron meterse de fuera de la iglesia para adentro, y también hombres malos dentro de la iglesia. Pero aún así ustedes saben que he estado firme, decía Pablo, enseñando diligentemente y con denuedo, o sea, con valor, todo el consejo de Dios. Recuerden que no todos verdaderamente predican con denuedo el consejo de Dios. Entonces, en las iglesias y en las casas, Pablo andaba de día y de noche, dice acá, predicando diligentemente con denuedo. Y no solo parte del consejo, sino todo el consejo de Dios. Y esto es un gran ejemplo de cómo se va en pos del Señor Jesús, cómo seguimos al Señor Jesús. Seguir al Señor Jesús será evidente en todos estos puntos que Pablo estaba mostrando. Pablo no actuó como una celebridad religiosa, esperando que la gente le sirviera y le honrara. No, él solo quería servir al Señor con toda humildad. Cada uno de nosotros podemos ser un buen ejemplo de cómo vivir una vida cristiana. No hay razón para que no lo podamos hacer. Debemos imitar lo bueno y no lo malo. Seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros seres queridos. Pero no solo para ellos, tal vez para nuestros compañeros de trabajo, de escuela, para los de afuera. Pablo no solo enseñó temas que le agradaban. Él lo anunció todo, dice, sobre la justicia de Dios, el arrepentimiento para perdón de pecados, la fe, el pecado, sobre el infierno, sobre la ira venidera. No limitó su mensaje, tampoco limitó su audiencia. Él quería predicar toda la palabra de Dios a todas las personas. Menciona acá judíos, griegos, o sea, reyes, ricos, pobres, gentiles, negros, blancos, amarillos, trigueños.
Y es algo que debemos hacer. Nosotros debemos tener misericordia de todos, sin ser elitistas o sin ser racistas. Debemos amar al prójimo. Esto de amar al prójimo también involucra amar a nuestros enemigos, sin ver sin ver grupos étnicos. Dar de gracia, que es el evangelio que recibiste, darlo de gracia, porque de gracia lo has recibido. Entonces, vemos que Pablo predicó el arrepentimiento para perdón de pecados. Y hay que tener cuidado porque a veces predican el arrepentimiento, pero hay que enfocarse bien y dar bien el consejo, porque no es lo mismo que haya un arrepentimiento común. No solo es, arrepentimiento significa cambiar de dirección, no solo es cambiar de dirección mi vida, porque puedo mejorar de alguna manera cambiando de dirección mi vida, dejando de hacer cosas malas, y esto si me lo propongo, ¿no? Y ser moralmente bueno. Puedo acudir tal vez a lugares de autoayuda y cambiar y ser moralmente bueno, pero esto no salva. Sin la fe en Cristo Jesús no serás salvo. La fe en Cristo Jesús va ligada con el arrepentimiento para perdón de pecados. Cristo es el único que salva. No los cambios morales, no el cambio de vida, no ir a la iglesia, no conocer de la palabra, no haciendo obras o dando dinero, no y no. La fe en Cristo Jesús viene por el oír la palabra de Dios, y cuando la escuchas eres quebrantado, arrepentido, confesando tus pecados, creyendo en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creyendo que resucitó de los muertos al tercer día y que ascendió y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y convertidos a Cristo, entonces tendremos la certeza de ser salvos, de ser sellados por el Espíritu Santo. Y cuando te pregunten, ¿y si mueres hoy, qué pasará contigo? Y tú con toda la certeza digas, iré con el Señor Jesús al cielo por su gracia, no porque yo lo mereciera, sino por su gran amor y misericordia al darme la verdad a través de la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra respuesta. Esto fue lo que Pablo presentó con denuedo, diligentemente, sin temor a morir. Esto es todo lo que Pablo estuvo anunciando y que debemos anunciar. Pablo se lo predicaba a todo el que se ponía enfrente, y esto debemos imitarlo. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres de Dios, valientes, diligentes, que pongan al Señor en primer lugar en su vida? ¿Dónde están? Continuamos con el versículo 22 en adelante, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hacemos pausa en el versículo 24. Pablo, a pesar de que no sabía lo que le iba a acontecer, él no sería desviado de su causa. Pablo tenía bien enfocado lo que él tenía que hacer. Pablo vivía y seguramente cantaba el Salmo 16:8, que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Entonces Pablo no se dejaba intimidar por ningún peligro, sino que estaba dispuesto hasta dar su vida por el Evangelio de la gracia de Dios. Pablo llevaba el llamamiento del Señor como un corredor que tiene como que tiene que terminar esa carrera de manera personal. Y nadie podría evitar que Pablo terminara esa carrera con gozo. Y de esa manera Dios nos llama a todos. Dios nos llama a terminar personalmente nuestra carrera con gozo. Porque a veces pensamos que la salvación puede ser compartida. Y esto no, es personal. Muchos se quieren agarrar de la falda de sus mamás. Mi mamá es cristiana, ella está entregada y yo, por ella O si no, mi hermanito es así y yo por mi hermano. No, mi tía. No, para nada. Esto es personal. ¿Ok? Entonces este punto da una evidencia de que Pablo ya tenía en su mente su muerte. Pasarían algunos años más para esto, pero él ya sabía y también sabía que le esperaban tribulaciones fuertes como prisiones y maltratos.
Él consideraba que lo que estaba haciendo en el presente con su vida era algo que valía la pena, o sea, por el cual morir. Cristo Jesús y su evangelio lo vale todo, hermanos. Vale hasta morir si es necesario por él. Miles se llegaron a congregar para oír este evangelio. Miles arriesgaron sus vidas. Hay mucha gente en la historia que se le llamaron los mártires, que no les importaba seguir a Cristo si les costaba la vida. Y ellos fueron quemados, ellos fueron decapitados. Es más, ellos, como burla, Nerón los prendía alrededor de Roma para iluminar la ciudad, tristemente. Pero ellos con gozo fueron a morir por la persecución, no porque ellos estuvieran buscando morir, sino porque los perseguían. Entonces miles de personas que escucharon este evangelio arriesgaron sus vidas. Hombres han proclamado a pesar de las persecuciones de los tiranos y han perdido todo y han ido a prisión. Y la muerte por el evangelio es algo que ha sido cantado en todo momento por los cristianos. Hoy día parece como si este mismo evangelio que estaba predicando Pablo se hubiera esfumado, porque no se ven hombres y mujeres que den su vida por Cristo y por su evangelio. Son contados los que hacen esto. Por eso el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 10, versículo 2, dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Continuamos con el versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Porque por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hacemos pausa en el versículo 28. Estamos viendo que Pablo pues hizo mucho en Efeso, o sea, una ciudad muy grande. En esa ciudad pues Dios lo usó para hacer muchas cosas. Hubieron milagros increíbles, mucha gente enferma sanó, muchos endemoniados fueron liberados, tanto que un endemoniado reconoció a Pablo y su ministerio, eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora Pablo estaba mostrando una profunda tristeza, una gran compasión y al mismo tiempo un gran valor, porque les dijo y les enseñó algo que nunca les había dicho antes, que sería la última vez que ellos lo vieran físicamente en esta tierra. Y esta noticia cayó como una bomba para estos líderes de la iglesia de Efesios. Había un gran vínculo que Pablo ya tenía con estos ancianos en Efesios. En 2 años se había construido lazos de compañerismo, lazos de amistad que perdurarían. Y tal vez al principio pensaron que estaba bromeando Pablo, pero rápidamente entendieron que no era una broma y entonces comprendieron por qué les pidió que caminaran 36 millas para reunirse con él. El gran amor e interés de Pablo por los líderes de la congregación en Éfeso era un reflejo del gran amor del Señor Jesús hacia ellos. Esto es así. Nosotros, cuando somos cristianos, lo que hacemos por amor por los demás es el reflejo de Cristo, no viene de nosotros. Aquí vemos que Pablo siguió al Señor Jesús en todo lo que pudo. Y como el Señor Jesús amaba tanto a estos líderes, también Pablo lo hacía. Es fascinante reflexionar en cómo esta parte de la vida de Pablo reflejó la vida del Señor Jesús. Pablo verdaderamente siguió las huellas del Señor Jesús como debe de ser, como un discípulo lo hace. Pablo recibió oposición, él fijó su rostro en el llamamiento, él no declinó cuando fue apedreado, cuando fue injuriado, cuando fue golpeado, cuando fue latigado, siempre estuvo listo para dar su vida por Cristo Jesús y su evangelio. Entonces, hoy el Señor nos está mostrando que nosotros estamos muy mal, porque nosotros no esperamos esto. Hemos esperado algo diferente, que se cumplan nuestros sueños, que se cumplan nuestros propósitos, que nos guarde de todo mal, que realmente nos bendiga económicamente, con salud, con muchas bendiciones, comodidad, egoísmo, placeres momentáneos, pero nunca pedimos vivir su voluntad y que la vivamos ante cualquier adversidad. Nunca lo pedimos. ¿Acaso somos más que Pablo? ¿Acaso merecemos más que Pablo?
O pensamos, no, Pablo pues ya lo hizo, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? ¿Es el siervo más grande que su Señor? Nosotros también deberíamos esperar y conocer la participación de sus padecimientos, porque el que es cristiano va a tener esos padecimientos. No estoy diciendo que los mismos, pero va a haber persecución. Pablo habla de su fanatismo cuando perseguía a los cristianos. Y muchos hoy día confunden el fanatismo con el seguir a Cristo. No se confundan cristianos y no se confundan personas que no conocen del Señor. Pablo en verdad dejó el fanatismo cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesús en aquel desierto y se enfocó en seguir fervorosamente, apasionadamente al Señor como un verdadero cristiano lo hace. Pablo es un ejemplo a seguir. Él decía en Filipenses capítulo 3 que él era tan fanático porque perseguía a los cristianos, que él era irreprochable porque él cumplía la ley y que para él valía mucho, pero cuando conoció a Cristo, cuando tuvo su encuentro con Cristo, dice que todo esto ya no tenía valor. Nada tenía valor ya comparado con el supremo conocimiento de Cristo Jesús, decía Pablo. Mi Señor, decía Pablo. Por causa de Cristo, decía, lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de tenerlo a Él. O sea, no me importa haber perdido todo esto, sino que le doy gracias por conocerle y por tenerlo a Él y estar unido a Él. No por mi propia justicia, decía Pablo, ni por la ley, sino por la justicia de la fe en Cristo, la que Dios da en base a la fe. Lo que quería Pablo era conocer a Cristo, sentir en Él el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos. Esto casi lo borra la gente de la Biblia. Pablo quería hacerse semejante a Él en su muerte. Y decía, espero por Él llegar a la resurrección de los muertos. Esto lo dice en Filipenses capítulo 3, puedes buscarlo, solo que te lo parafraseé. Ahora, ¿dónde están esos pastores como Pablo? ¿Dónde están esos pastores que diligentemente sirven al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, en medio de muchas pruebas que vienen? Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla es contra potestades y gobernantes de las tinieblas que usan carne y sangre. Y que aún en medio de estas batallas, pues no dejan estos hombres que necesitamos anunciar el evangelio puro. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres que anuncian el evangelio puro a todos públicamente y en las casas? ¿Dónde están? Solo veo imitadores de lobos rapaces buscando fama y fortuna, engañando a la gente, presentándoles un evangelio burdo, un evangelio diluido, algo así como que el limón le hagas una limonada diluida. Y tristemente los llevan que a los milagros, y no estoy diciendo que Dios no haga milagros, pero los enfocan en los milagros, se olvidan de la salvación, se olvidan de las almas para Cristo, y los llevan a los milagros y a ser egoístas y a la jactancia de que porque son hijos de Dios deben de estar bien económicamente, o tal vez en popularidad, en salud, y esto no es lo que la Biblia dice. Este Trófimo del que estamos hablando hoy, Pablo lo quiso sanar y no sanó. El Señor no quiso sanarlo. Y no quiere decir que este hombre estuviera en pecado. Este hombre era un hombre de Dios. Entonces no se ve la bendición de Dios en esa forma. Y muchos lobos rapaces engañan por todos lados. Y es muy triste y doloroso. Imagínate cómo está el corazón del Señor. Pablo menciona que él estaba limpio de toda esta inmundicia, de todas estas porquerías que hoy lamentablemente se ven en muchas congregaciones. Pablo abrió su corazón y los efesios fueron testigos de que estaba limpio de esto. Y yo me pregunto, todas esas personas que están haciendo mal, que están dirigiendo a la gente mal, si abren su corazón está podrido, está sucio. Tristemente, aquí los efesios fueron testigos de que Pablo estaba limpio. Él podía dejar a estos cristianos al cuidado de Dios con una conciencia tranquila, dice Pablo. Sabiendo, Pablo dice que yo no he rehuido anunciar el consejo de Dios. O sea, se refiere a todo el consejo de Dios. Tanto Pablo como ellos podían estar tranquilos porque Pablo les había enseñado todo el consejo de Dios y ellos podían también mantener a las congregaciones con una sana doctrina, enseñando lo que Pablo les había enseñado. Y si hoy día tal vez no estés haciendo esto bien en tu ministerio, créeme que no tendrás una conciencia tranquila ante Dios.
Si obedeces o si obedecemos como pastores y ejecutamos bien el ministerio con la ayuda de Dios, podemos tener una conciencia por lo menos tan tranquila como sea posible. Veremos a Pablo más adelante en las cartas de Timoteo cómo le advierte que en los últimos días la gente no va a sufrir de la sana doctrina, sino que buscarán maestros que les digan solo lo que quieren escuchar, maestros que les quiten la comezón de oír. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante hoy mismo. Pablo estaba asegurando estar libre de la sangre de aquellos que enseñó, porque cuando tú enseñas, déjame decirte, que cuando tú enseñas mal, te van a pedir cuentas de la sangre de cada alma que desvías. Esto es un hecho. Por eso Pablo acá menciona que está libre de la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque no los desvió, porque no les acarició el oído, porque no los engañó, sino que predicó todo el consejo de Dios. Muchos predicadores hoy en día solamente usan textos de la Biblia como plataforma de lanzamiento para luego decir lo que a ellos les viene en mente o lo que la gente quiere oír para beneficio propio, para que se forme ese club social que deje ganancias deshonestas. Otros citan alguna parte de la Biblia para ilustrar sus puntos o para ilustrar sus historias. Sin embargo, el verdadero llamado del predicador es simplemente dejar que la Biblia hable por sí misma, dejarla declarar su propio poder. El Señor ha dicho que la palabra tiene poder y no volverá vacía. El Señor ha dicho que es como una espada de dos filos que penetra, tueta los huesos y hasta lo más íntimo. El Señor ha dicho que es como un martillo que quebranta la piedra. Él tiene poder, solo es dejarla fluir, declarar su propio poder. Y si tomamos fuertemente el testimonio que Pablo está dando, hay que decir que de veras esos predicadores están fallando porque quieren, porque están rehuyendo a anunciar el consejo de Dios. Son culpables de la sangre de todas las personas que estén en sus congregaciones. El predicador que predica lo que su audiencia quiere oír y no todo el consejo de Dios, hiere tanto a su audiencia como a sí mismo. Y Pablo los exhorta a poner atención a su propia vida y lo estaba haciendo al mismo tiempo que está exhortando a los Efesios, nos exhorta a nosotros, les dice, mirar por vosotros, les dice. Ustedes tienen un alto estándar que cumplir. El estándar no es la perfección, pero aún sigue siendo alto. El estándar que hay que cumplir, obviamente, es todo el consejo de Dios. Es prestar la atención debida y también preocuparnos por los demás. Pablo era muy recto, era fervoroso, poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa poderoso en las Escrituras? Que él conocía bien la palabra y la utilizaba correctamente. Mucha gente no la utiliza correctamente. Entonces Pablo estaba dando palabras muy fuertes, pero eran necesarias porque son realidades duras en las que los efesios estaban por vivir y en las que hoy estamos viviendo. El líder que está verdaderamente consagrado, el pastor que está completamente consagrado, sabe que el liderazgo eficaz fluye de una vida cristocéntrica. O sea, no solo es un conocimiento, sino que lo está viviendo, lo profesa y lo vive. Y Pablo le dice también a estos efesios, mirad por todo el rebaño, o sea, no solo por que vean en ellos que estén viviendo, sino dicen, mira por todo el rebaño, o sea, presten atención al pueblo de Dios, ámenlos, vean por ellos, cuídenlos. ¿Tú ves esto en las obras de Dios hoy? ¿Acaso les prestan atención? ¿Acaso los aman? ¿Acaso ven por ellos? ¿Acaso los cuidan? Y Pablo les decía, háganlo porque el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Apacienten a la iglesia del Señor, les decía Pablo. Y no es fácil, pero para un converso obediente y fervoroso es posible. El rebaño lleva la idea de oveja, de apacentar la iglesia del Señor, o sea, como ovejas, como un pastor que apacienta las ovejas. Aquí Pablo le está diciendo que sean pastores para apacentar la iglesia del Señor, para servir a las congregaciones, para servir en las casas como fieles pastores. Entonces, aquí vemos que la idea es que un pastor alimenta al pueblo de Dios. Y estos efesios tenían que ser pastores del rebaño de Dios. Hay una palabra poimanino que significa atender el rebaño, está en griego, significa atender el rebaño y dirigir a los pastos y alimentarlos. Y este es el primer deber de los pastores. Y son varios. Los pastores no solo alimentan, también tienen que dirigir, ese es otro.
tienen que estar bajo la guía, el pastor tiene que estar bajo la guía del pastor principal, que es el Señor. Y los pastores van a guiar al pueblo de Dios a donde Dios quiere que estén, no donde ellos quieran. Pablo le decía, porque es la iglesia de Cristo que Él ganó, Él la compró con su propia sangre. O sea, esa es la razón poderosa e importante y delicada, porque Él la compró con su sangre, porque no estamos apacentando un rebaño de animales, sino algo amado por Dios, seres humanos amados por Dios. Por eso Pablo le dice, mírense ustedes y miren por el rebaño de Dios. Tienen que hacerlo con responsabilidad, porque es la iglesia que le pertenece a Dios y no a los hombres. Pertenece al Señor Jesús, porque Él la compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y cualquier persona que esté en razón sabe que es responsable con algo que no le pertenece y que le han encargado. Es por eso que los pastores deben de recordar esto. La iglesia pertenece al Señor Jesús y no a ellos. Muchos hacen sus imperios, se sienten dueños de ello. Y tienen que recordar que las ovejas necesitan también recordar que Dios ha designado pastores para alimentarlas, porque también se les olvida. Entonces, considerando la grandeza de este encargo, más el precio del costo para comprarla, es una exhortación muy fuerte a los pastores y a los líderes entre el pueblo de Dios a ser más dedicados y consagrados. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas a Dios, y a Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos ocultar ni tapar, mucho menos manipular, y Él es fuerte en regaño, azota, disciplina. Hechos capítulo 20, 29 estamos. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hacemos pausa en el 29. O sea, Pablo acuérdense que estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y él estaba acá afirmando, dice, yo sé, porque yo sé, dice, o sea, está afirmando con certeza que eso va a pasar. Por eso los insta a la urgencia, los advierte a estos líderes que van a entrar en medio de ellos lobos rapaces. O sea, que vendrán de afuera. Él sabía que un pastor o un líder del pueblo de Dios, pues tiene que hacer algo más que alimentar. Porque lamentablemente mucha gente cree que es solo dar la palabra. No, tiene que dirigir. Aquí tiene que alimentar, tiene que dirigir, tiene que proteger el rebaño de estos lobos rapaces. Esta es la tercera. Tiene que proteger de estos lobos rapaces. Lamentablemente, algunos congregantes esta situación la toman como mal, como si el pastor tuviera celos cuando alguien viene de afuera. Obviamente, como un lobo rapaz, ellos no lo disciernen, cuando en realidad lo único que está tratando de hacer su pastor es protegerlos, alejarlos de las personas que llegan con doctrinas cerradas, doctrinas de demonios, o queriendo convenientemente sacar provecho, porque hay gente que se presenta a querer sacar provecho o a causar problemas. Entonces el pastor está dirigiendo, está cuidando, está protegiendo, y lamentablemente se vuelven en contra del pastor, y el pastor solo los está defendiendo. Así que aprendan, ovejas, aprendan a escuchar y a ser dirigidos. Estos lobos rapaces que van a entrar a las iglesias, les decía Pablo a los efesios, y nos dicen a nosotros, no tienen misericordia ni piedad por el pueblo santo de Dios. Pablo dice, no van a dar marcha atrás cuando ataquen a las ovejas, cuando ataquen al pueblo de Dios, sino que van a tomar tantos como puedan, como un lobo se lleva a las ovejas. ¿El mal qué hace? El mal viene a robar, a matar y a destruir. Y es lo que van a hacer estos lobos rapaces. Por eso Pablo le dijo a los filipenses, cuídense de los perros. ¿Qué significa esto? Que se cuiden de la gente despreciable. Cuídense de los malos obreros, o sea, de los malos trabajadores. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, o sea, de los que los querían obligar a hacer una mutilación física para hacerse una circuncisión. Continuamos con el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo estaba discerniendo, el Espíritu Santo le estaba diciendo todo lo que iba a ocurrir. Aquí, para los pastores, pues es muy fácil, o sería muy fácil lidiar con los lobos que vienen de afuera.
¿Por qué? Porque vienen con evidencias falsas, doctrinas falsas, cosas insensatas, pero les resultaría más difícil tratar con aquellos que están dentro de ellos y que se levantan contra ellos. Eso es algo muy difícil. Imagínense cómo habrán recibido las advertencias que Pablo les estaba dando. Tal vez hasta se les había enchinado la piel, porque ¿acuerdan lo que pasó con el Señor Jesús? Los apóstoles se asustaron cuando supieron que había un traidor dentro de ellos, ni cuenta se habían dado, y duele más. Entonces, estos son usados por el mal, estos lobos rapaces. Desde adentro de la iglesia, obviamente, van causando división, van engañando a los que no obedecen el consejo de Dios, a los que no se dejan llevar porque creen que es lo correcto y ellos se dejan llevar por su propia carne, porque es lo que les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque hablan cosas, esas personas que van a surgir, hablan cosas perversas y esto agrada a la carne. Y es el método, pervierten lo que es bueno. ¿Para qué? Para llevarlos con ellos, para arrastrarlos con ellos. Y este es su enfoque, que los sigan. Entonces tenemos que ver que el ego puede hacer que las personas hagan cosas que nunca creyeron que harían. Y lo vemos constantemente en las iglesias. Se reúnen en sus casas, invitan a una sola familia o a unos solos hermanos, y en cuanto se da la oportunidad de sus pláticas, lanzan sus dardos. ¿Qué te pareció la prédica del pastor? ¿Qué piensas de él? ¿Verdad que le falta amor cuando predica? ¿Verdad que exagera con llevar una vida de santidad? Y de allá pues los otros se abren y los otros le siguen. Otros empiezan a enseñar sus doctrinas desviadas. Es un grave error, se toparán con pared y es triste porque se empiezan a perder. Continuamos con el versículo 31, por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo sigue enfatizando del cuidado que tienen que tener por el rebaño. Pablo les pedía que tuvieran el mismo cuidado y la misma preocupación por el pueblo que él tuvo cuando estaba con ellos. Versículo 32 en adelante dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hacemos pausa, versículo 35. Pablo estaba encomendando a estos efesios a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo sabía que se avecinaban problemas para él y otros problemas para los cristianos de Efesios. Sin embargo, sabía que Dios y la palabra de su gracia los sacarían adelante. Entonces tenemos que entender que ningún programa puede sobreedificar a la iglesia. Ninguna filosofía, ninguna psicología, ni fábulas, ni grupos de autoayuda pueden dar una herencia en el cielo. No, ninguna de esas cosas da herencia al cielo. Solo Dios y la palabra, dice acá Pablo. Así que tienes que entender que la palabra es lo que necesitamos. Es suficiente, no tenemos que buscar otra cosa. Y las personas que predican, cuando predican, deben estar llenos de la palabra de Dios para que puedan enseñar correctamente. Deben ser poderosos en la palabra. Y Pablo, un poco más adelante, ya en prisiones, le escribe a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo 4, versículo 1 en adelante. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Aquí está diciéndole Pablo a Timoteo que tenga cuidado, primero que nada, que lo pone ante Dios, para que él predique la palabra. De alguna manera le da un protocolo a seguir, pero le dice que va a haber tiempos en que no soportarán esa palabra que va a predicar, no la van a soportar, no les va a agradar, y eso es lo que pasa hoy día. Tú hablas la verdad y no agrada la sana doctrina, no les gusta ser instruidos, no les gusta que les hablen del pecado, no les gusta que les hablen del arrepentimiento, no les gusta que prediques el infierno. Pablo decía, no van a aguantar estos temas bíblicos.
Pero tú sé firme, sé sobrio y soporta, le dice. A la gente no le gusta que le hables con la verdad de la palabra porque se sienten juzgados y dicen, mejor me busco una iglesia donde enseñen el amor de Dios, porque acá no hay amor. Donde prediquen que Dios me ama, que Dios quiere bendecirme con dinero, que Dios me hace vivir en victoria y que nada me puede pasar. Y ahí está, ¡pum!, se aporrean. Entonces, cuando tú les predicas que Dios realmente busca el arrepentimiento, que Dios no solo es amor y misericordia, sino que también es un juez que va a hacer un juicio. ¿Por qué? Porque le faltaste a Dios. Cuando les dices que Dios azota a quien recibe como hijo, dicen, wow, se van corriendo y despotrican. Si la vida de verdad en Cristo es algo tan maravilloso, solo que si pusieran la atención de vida, se darían cuenta cuánto Dios verdaderamente nos ama, y ese Dios de justicia, y dices, wow, qué bendición que sea un Dios de justicia, porque es un Dios confiable. Tú vas con un juez que no es justo y que lo sobornan, ¿puede ser confiable? No. Tenemos un Dios justo, un Dios que va a hacer justicia aunque no la veas, pero la va a hacer. Entonces, la vida en Cristo es como le dice a Timoteo, Pablo le dice, soporta, va a haber aflicción, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea, soporta los sufrimientos, porque van a venir sufrimientos. Cuando tú hablas de esas cosas, la gente huye, no cree. Le dice Pablo, tú dedícate al evangelio, cumple bien con tu trabajo, aún en medio de tribulación. Y Pablo estaba pasando la tribulación, los efesios iban a pasar la tribulación, Timoteo iba a pasar la tribulación. ¿Acaso tú crees que no vas a pasar por tribulación? Claro que va a haber persecución. Va a haber persecución cuando tú verdaderamente sigas a Cristo. El seguir las huellas de Cristo va a traer persecución. Y Pablo concluye tratando de comunicar lo que hay en su corazón, lo que motivó su ministerio. Él dice, no fue por plata ni por oro, es más, no por codicia, nada tangible, sino por la gloria de Dios y por la edificación de su pueblo, decía Pablo. Pablo trabajó fuertemente, sin enfoques convenientes, más bien era un obrero esforzado para la gloria de Dios. Él decía, con mis manos yo puedo hacer para ayudarme y hasta para ayudar a otros. No esperaba recibir. De hecho, Pablo había sido tan enseñado por el Señor Jesús que el Señor Jesús le dijo, más bienaventurados dar que recibir. Y esas palabras se las dio de alguna manera personal el Señor Jesús a Pablo. No fueron registradas en los evangelios. Le enseñó a Pablo que ser dadivoso, que ser generoso es mejor. Son palabras perfectas para todo aquel que ministra al pueblo de Dios. Pero lamentablemente todos los que ministran hoy día están preocupados por recibir dinero, porque se quieren hacer ricos y se olvidan que realmente es para la gloria de Dios. Los líderes deben estar preocupados por lo que pueden dar al rebaño, que por lo que el rebaño puede darle a ellos. Si no tiene un líder, un pastor, no tiene un corazón de sacrificio, no puede haber un verdadero y eficaz y eterno ministerio. No puede haber. Debe ser sacrificio con gozo. No es, así como que me molesta, no, con gozo. Si tomamos en cuenta toda la bendición que conlleva. Por ejemplo, Pablo nos da un ejemplo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, diciendo, y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, Pablo decía, yo voy a gastar lo mío. Aún así también me desgaste yo mismo por amor a Dios y por amor a ustedes. Lo voy a hacer por el gozo por delante. Entonces continuamos con el versículo 36. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. 37. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Terminamos nuestro capítulo 20 con el versículo 38. Vemos acá que Pablo pues no era un pastor así, se puede decir con carácter, pero no era un pastor frío, era un pastor cálido, que amaba a su gente con todo su corazón y que se ganó el amor de todos ellos, aunque lo veamos duro y recto. Pablo oró, dice allá que oró por ellos cuando terminó de decirles
Y recuerden que pues todos ellos estaban presentes, eran multitudes, y dice que ellos venían, lo abrazaban, lo besaban con lágrimas, lo despedían llorando, porque pues por lo que les había dicho él, pues ya sabían que no volverían a verlo hasta la eternidad. Esta enseñanza de Pablo pues era darle fuerza a los líderes de Éfeso, era advertirles a los líderes, y pues esto es algo que también nos habla a nosotros, y esto nos debe llevar a preguntar cómo le habrá ido a esa comunidad a la cual Pablo le advirtió y le dio fuerza, a Éfeso, después de esto, al tiempo, cómo le fue. Entonces, unos 30, 40 años después, recuerden que el Señor Jesús usa a Juan para escribir Revelaciones, que es Apocalipsis. Y entre ese libro de Apocalipsis, envía una carta a esta iglesia de Éfeso, que la podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, donde los felicita por varias cosas. Y entonces dices, wow, qué hermoso es que el Señor mismo está pendiente de su iglesia, de lo que hace cada uno y en unidad. Y esto es algo increíble y hermoso. Él dice que reconoce su arduo trabajo por el reino de Dios. Allá en Apocalipsis lo puedes ver. Dice que reconoce su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles. Dice que reconoce la manera en que lidiaron con aquellos que eran malos y con los falsos profetas. Y dice que reconoce que no se dieron por vencidos cuando estaban exhaustos. Sin embargo, a pesar de todo, el Señor Jesús les da una seria advertencia en esta carta de Apocalipsis 2, en el versículo 4. Ellos habían dejado su primer amor. Entonces, a menos que las cosas cambiaran, el Señor Jesús, si no cambiaban, el Señor Jesús ya no estaría presente entre ellos. Es muy posible que en su gran afán de los Efesios por combatir estas falsas doctrinas y todo lo que Pablo les había dicho, descuidaron su primer amor por el Señor Jesús y por los otros. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado, porque a veces nos enfocamos tanto en otras cosas que descuidamos nuestra relación personal con el Señor, descuidamos nuestro primer amor y empezamos a dejar de orar y empezamos a dejar de meditar y empezamos a darle más importancia a otras cosas, y no nos damos cuenta que nos vamos alejando poquito a poquito, porque el enemigo va poniendo trampas y uno va cayendo, y otra parte, tu propia concupiscencia, porque diario debes de morir a tu yo, no es cada mes, es todos los días, debes de cargar tu cruz, que es hacer la voluntad de Dios, ya no la tuya. Entonces, esto puede pasar, y esto es una gran ilustración del principio que dice el diablo, que a él no le importa de qué lado del bote nos caigamos, siempre y cuando estemos fuera del bote, que caigamos en el agua. Entonces debemos tener cuidado, porque el enemigo está al acecho. Él no está jugando, él no pierde el tiempo, y también nosotros tenemos otro gran enemigo, que es nuestro propio yo, nuestra carne. Hace poco el jueves predicamos y mencionamos que cuando venimos a Cristo, nacemos en espíritu, pero dijimos que nuestra carne no cambia. Nuestro cuerpo no cambia, sigue siendo el mismo gordito o el flaquito o no sé, digo, la mujer que delgada o la mujer gordita, como quiera hacerlo, ¿no? Pero no cambia tu físico y tu mente tampoco. Por eso Pablo decía que renovemos nuestra mente, que la cambiemos al sistema. Entonces, lo que nace es el espíritu, y si alimentamos más la carne a través de los 5 sentidos, pues obviamente va a estar más fuerte. Entonces es importante darle más alimento al espíritu. ¿Para qué? Para que no estemos cayendo en la carne y nos vayamos alejando del Señor. Así que espero que esta prédica te sirva mucho, que verdaderamente la apliques en tu vida y que sea de gran bendición para tu vida. Dios bendiga tu vida, hermano. Pues el despierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad.
forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Hoy en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí te ayudó, no vuelvo a hablar, no vuelvo a hablar. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me borró. No vuelvo a hablar, no vuelvo a hablar. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo a hablar, no vuelvo a Eres divino, seguir a Cristo. Eres divino, seguir a Cristo. Eres divino, seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó.